Hablar de la evolución política de nuestro país y particularmente de nuestro Estado implica remontarnos a nuestros orígenes y a las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se encontraba la población en ese periodo. La gran influencia del liberalismo europeo que se gestó a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la Revolución Francesa y esa acelerada evolución ideológica, así como de su difusión, fueron hechos que propiciaron y dieron origen al liberalismo mexicano. El maestro Jesús Reyes Heroles nos dice que abordar el estudio del liberalismo en nuestros días significa, más que acercarse a una pura elaboración doctrinal, es examinar una rica experiencia histórica. El liberalismo surge de la razón y se traduce en actividad y lucha por transformar la realidad. Su racionalismo hizo a los liberales protagonistas del devenir histórico. En México, poco a poco la idea liberal fue obteniendo realidades con lo que adquirió matices de originalidad. Por ello, el proceso del liberalismo mexicano fue sumamente complejo y resulta difícil seguir con sus huellas, a veces imperceptibles. Desde los inicios de la independencia, se busca identificar la idea de nacionalidad con el credo liberal. El liberalismo resulta así una ideología que moldea una nación y se forma a sí mismo en dicho proceso de moldeo. El liberalismo nace con la nación y ésta surge con él. Hay así una coincidencia de origen. También existe una plena fusión de la idea liberal con la patria forjada en la época de la intervención francesa. Y fue así como un ejército de indígenas que peleaban por una repartición equitativa de tierras y por ser libres, el 15 de septiembre de 1810, bajo el mando del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, se levantaron en armas. Y un hombre llamado José María Luis Mora, que es sin duda el padre del liberalismo mexicano, implantó su ideología en nuestra gente, que tenía un hartazgo por quienes solo sabían humillar y denigrar a quienes eran los dueños originales de estas tierras. Por otra parte, en 1812, en Cádiz, se reunieron las Cortes como los verdaderos representantes del gobierno español. En ellas quedaron infiltrados también los principios del liberalismo, de los cuales el de la libertad de comercio había redundado en beneficio de las burguesías comerciales ibéricas. Posteriormente, se promulgó la Constitución de Cádiz de 1812. En Mérida fue publicada esta Constitución el 27 de febrero de 1813 y se llamaron elecciones para la formación de la primera Diputación yucateca y para los ayuntamientos de las principales poblaciones de la región, incluido Campeche. La península de Yucatán, que había disfrutado durante toda la colonia de ciertos privilegios concedidos por España y en la que los grupos económicos y políticamente poderosos mantenían estrecha relación con la metrópoli, no participó directamente en estos primeros brotes de insurgencia. Por lo anterior, el ayuntamiento de Campeche se mantuvo al margen. En este periodo destaca un personaje como lo fue José María Morelos y Pavón, que con su aporte con el documento Sentimientos de la Nación sirvió de base para estampar la ideología liberal en la Constitución de Apatzingán. A la muerte de Morelos, la insurgencia queda en manos de Vicente Guerrero, quien fue artífice de la consumación de la independencia al llegar a hacer acuerdos con Agustín de Iturbide, quien entonces, en 1821, sería coronado emperador. Años después, durante el México independiente, las provincias empiezan a inconformarse con el régimen centralista que había adoptado el país con Iturbide, por lo que empiezan los debates en las provincias con respecto a la descentralización y a la separación de poderes. Es por ello que buscan que el Congreso de Constituyente pase a ser puramente convocante y se pronuncie teórica y prácticamente por el federalismo. Durante este periodo surgieron varios personajes con posturas totalmente opuestas que reflejan el contraste de ideas en torno al federalismo. Por un lado, los federalistas Ramos Arizpe, Bocanegra y Prisciliano Sánchez se pronunciaban a favor de este sistema y por otro lado, Carlos María Bustamante, José María Becerra y Fran Servando no cedían y su ideología conservadora y centralista los hacía oponerse al federalismo.
Fue el 20 de noviembre de 1823 que la Comisión de Constitución presentaba el proyecto de acta constitutiva. El documento constaba de 40 artículos. En el artículo 5 establecía: la nación adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federada. Cuando escuchamos el nombre de Benito Juárez, nuestra imaginación casi automáticamente se asocia a la figura que quedó grabada en la memoria colectiva, es decir, la presencia del indígena que se elevó desde un origen humilde hasta la primera magistratura del país. También recordamos de su autoría la frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero Juárez fue mucho más que un hombre que trascendió su destino, que una frase, una estatua o una calle. Es el ademán vital de la resurrección que coloca a México en un plano de igualdad política con las potencias de su tiempo. Gracias a él, y desde luego a la amplia gama de liberales que trabajó a su lado, la anárquica disparidad de criterios políticos, la debilidad gubernativa, las amenazas de pérdidas territoriales desaparecen para dar lugar a un estado de consenso nacional, de progreso cultural y material y al perfeccionamiento de las leyes e instituciones. Gracias a la obra reformadora de Benito Juárez, en la Constitución de 1857, México estaba cada vez más cerca de lograr un estado de paz y de democracia plena. Nos habíamos logrado sobreponer al Segundo Imperio y a la intervención francesa. Bueno, al menos eso parecía. Fue el mismo presidente Juárez que en febrero de 1862 decreta la creación del Estado de Campeche y lo somete a aprobación de las legislaturas estatales. Tras su aval, el 29 de abril de 1863, el mandatario mexicano ratifica su decreto y Campeche nace como Estado libre y soberano. Esta ciudad fue la cuna del escritor, historiador, periodista, poeta y político Justo Sierra Méndez, uno de los grandes aliados de Porfirio Díaz y el principal personaje del grupo de los científicos que promovieron las ideas del positivismo en México. Estando Porfirio Díaz como presidente, se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas en el país. Las condiciones políticas y sociales de la nación durante el porfiriato dieron pie a una desestabilización en el país y empezó a generar un malestar por la política centralista de Porfirio Díaz. Fue Francisco I. Madero que se proclamó en contra del gobierno de Porfirio Díaz, que dio origen a la Revolución de 1910. Como se comentó hace unos instantes, el hecho por el cual estalla el conflicto revolucionario que buscaba la antirreelección y que no estuvieran tan marcadas las clases sociales fue el costo que tuvo que pagar el general Díaz por no retirarse del poder cuando era prudente y por haber querido modernizar al país llevando a cabo el orden y progreso que implanta la doctrina positivista, obteniendo con éxito pero lacerando a nuestro pueblo. Cuando en 1909 Francisco I. Madero llegó a la ciudad de Campeche durante su primera campaña para la presidencia de la República y fueron convocados los ciudadanos para acudir al recinto que lleva por nombre Circo Teatro Renacimiento, a su mitin proselitista, solamente asistió un pequeño grupo de campechanos que evidenciaba el poco interés de la ciudadanía por las causas revolucionarias. Ante este hecho, Félix Fulgencio Pallavicini, uno de los acompañantes de Madero, expresó con profundo resentimiento la siguiente frase: Campeche es un cementerio de espíritus. Nuestro estudio sobre la historia de México, emprendido hasta ahora, refleja cómo las corrientes ideológicas que buscan el poder o implantar cierto tipo de orden en la sociedad funcionan de manera adecuada o no, de acuerdo a la manera en que los gobernantes y líderes deciden llevar a cabo sus ideales al tomar la dirección de un país. A lo largo de este periodo, México tiene avances y retrocesos en la construcción de su democracia para obtener un gobierno que responda al llamado de mantener nuestro territorio en paz, conceder derechos a todos por igual
y elevar la economía para mejorar las condiciones de vida de los gobernados y perseguir nuestros anhelos de libertad, igualdad y justicia social.